Esto es lo que nosotros tenemos dentro de ese regulador rectificador. Realmente tenemos entonces dos partes: nuestra parte de rectificación y nuestra parte de regulación. Muy importante siempre tener eso en cuenta, que ese componente que nosotros conocemos como regulador realmente hace regulación y también hace rectificación. Entonces, primeramente, nosotros hablábamos que el estator nos va a estar generando esa corriente alterna que va a llegar por cada fase, ¿no? Entonces tenemos en la parte de rectificación, que es lo que primero vamos a analizar, tenemos un arreglo de diodos. Si se dan cuenta, por cada par de diodos que nosotros estamos teniendo, tenemos una entrada de fase. O sea, aquí llega la fase 1, una fase 2, una fase 3, provenientes de nuestro estator. Y entonces cada fase está teniendo un par de diodos conectados pues inversamente, para de esa manera comenzar a hacer esa rectificación que ocupamos para transformar esa corriente alterna a una corriente tipo directa. Entonces, analicemos cómo llega esta corriente. Sabemos que entonces por una fase, la fase que quieramos, porque todas tenemos la misma cantidad de voltaje, el mismo tipo de onda. Entonces, suponiendo que vemos nuestra onda de nuestra fase 1, está llegando nuestra corriente alterna, como sabemos, alternándose entre positivo y negativo. Y entonces esta corriente alterna va a llegar a este punto ya interno de nuestro regulador. En este punto nosotros observamos que pues la corriente alterna que está llegando va a fluir hacia nuestros dos diodos que tenemos aquí, pero si observan tenemos entonces nuestras polarizaciones inversas en cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en una fase, bueno, llega la corriente por la fase, llega a un diodo y alimentando a nuestro ánodo de nuestro mismo diodo, y la misma fase llega al diodo que tenemos al lado, pero alimentando la parte de nuestro cátodo. Entonces, de acuerdo al funcionamiento de nuestros diodos, vamos a saber que, pues bueno, un diodo nos va a permitir el flujo de corriente en un solo sentido. Es algo así como una válvula bypass, por así llamarlo. O sea, solo en un sentido nos deja fluir, en otro sentido no permite ese flujo. Y eso es lo que se va a ocupar para precisamente hacer la rectificación. ¿Cómo lo va a estar haciendo entonces? Muy fácil. Cuando nosotros tenemos esta entrada de corriente alterna, llegamos a esta parte. Primero analicemos nuestro diodo de la derecha. ¿Qué es lo que sucede? Que de acuerdo a nuestra polarización, la corriente positiva que va a estar llegando de esta corriente alterna va a poder fluir a través de nuestro diodo. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces nosotros a la salida o nuestro cátodo vamos a tener todos los picos positivos o las partes positivas de esta onda de corriente alterna que estamos teniendo como entrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el diodo que tenemos en nuestra izquierda tenemos polarización inversa, o sea, tenemos la polarizado inversamente a como tenemos de nuestro lado derecho. Y en este momento, ¿qué es lo que sucede? Que pues entonces todos los picos negativos o la parte negativa de esta onda de corriente alterna que está llegando van a pasar por aquí, ¿sí? Lo mismo ocurre entonces en cada fase, tanto esto está pasando en la fase 1 como está pasando en nuestra fase 2, como también va a estar ocurriendo en nuestra fase 3. ¿Qué quiere decir esto? Que pues entonces, como nosotros observamos, todas nuestras salidas, por ejemplo, de este lado derecho se unen y todas las salidas de nuestro lado izquierdo se están uniendo. ¿Qué quiere decir? Que entonces que de este lado estamos concentrando todas las medias ondas positivas y de este lado estamos concentrando todas las medias ondas negativas de nuestras tres señales que tenemos de corriente alterna provenientes de nuestro estator. Entonces nosotros a la salida precisamente estamos viendo esto, una corriente en la cual solamente vemos las partes positivas y otra donde solamente vemos las partes negativas de esta señal de corriente alterna proveniente del estator. Entonces, esto es la etapa de rectificación, pero si nosotros observamos aquí, pues realmente a la salida de nuestro regulador rectificador, realmente no estamos teniendo una corriente alterna, perdón, una corriente directa, porque como sabemos, una corriente directa es una corriente lineal, por así llamarlo, o sea, una corriente que no tiene variaciones sobre un tiempo en específico. O sea, tenemos una señal de este tipo, una señal que siempre va a estar manteniendo la misma o el mismo voltaje. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos precisamente valores picos, ¿no? Sabemos variaciones
por ejemplo, no sé, 0 volts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lo que sea, y vuelve a caer a 0 volts. Y la siguiente onda hace lo mismo, y la tercera onda hace lo mismo. Y así van a estar siempre haciendo ese tipo de señal. Entonces, realmente aquí este tipo de señales se le llegan a conocer como corrientes o señales tipo discretas. Entonces, hasta este momento estamos en esa parte de rectificación, de transformación de corriente alterna a corriente directa, pero hasta este punto realmente no tenemos aún una corriente directa totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues precisamente todas estas ondas positivas que están saliendo de nuestro rectificador llegan a nuestra batería. Nuestra batería pues realmente cumple dos funciones. Una, almacenar esa corriente para, pues por ejemplo, no sé, al momento del arranque tener la suficiente corriente para mover nuestro motor, como también entonces es un filtro, por así llamarlo. Es un filtro en el cual todas estas corrientes positivas que llegan y se almacenan, ahora sí a la salida vamos a ver que tenemos esa corriente tipo directa. Entonces nuestra batería sí también es un almacenador obviamente de corriente, como también es un filtro para poder entonces a la salida ya tener una corriente que pueda ser ocupada sin ningún problema, una corriente tipo directa. Hasta este momento tenemos entendido cómo trabaja la parte de rectificación, o sea, cómo es que esa corriente alterna que proviene de nuestras fases se convierte en corriente directa, ¿no? Entonces, recapitulando, llega la entrada de nuestras fases con corriente alterna, producto del estator y nuestro magneto. Llega nuestra puente de diodos en nuestro rectificador. ¿Qué es lo que sucede? Que pues entonces tenemos un rectificador de media onda, o sea, de un lado, según la polarización de nuestros diodos, de un lado vamos a tener que solo pasan mis partes positivas de esta onda, y por el otro lado pasan solamente mis partes negativas de la misma onda. Lo mismo sucede para fase 2 y lo mismo sucede para fase 3. Entonces todas las ondas positivas se concentran, por así llamarlo, en una sola línea, que es la que baja hacia nuestra batería, y también todas las ondas negativas se concentran para ser aterrizadas, irse literal a tierra. Entonces toda esta corriente de ondas positivas que tenemos hacia nuestra batería, realmente aquí todavía tenemos una corriente tipo discreta, aún no es corriente directa. Llega a nuestra batería, es almacenada, también es filtrada, y de esa manera a la salida ahora sí tenemos una corriente directa lista para ir a alimentar todos nuestros componentes que lo requieran. ¿Ok? Entonces esa es nuestra parte de rectificación. Ahora la parte de regulación, ¿cómo va a estar trabajando? Sabemos entonces que, como decíamos hace rato, de acuerdo a las revoluciones del motor, va a variar el giro de nuestro magneto sobre nuestro estator, y por lo cual entonces esta corriente alterna va a sufrir de cambios de voltaje. O sea, podemos tener una onda con mayor amplitud, lo cual entonces nos está indicando que tenemos más voltaje. Entonces, por ejemplo, esto sería ralentí, por ejemplo, y esto, no sé, ya acelerando 5000, 6000 revoluciones, cualquier X velocidad. Entonces, la diferencia es eso, que estamos viendo cómo el voltaje va a estar fluctuando de acuerdo a las mismas revoluciones de nuestro motor. Sabemos que entonces nuestros componentes y nuestra batería trabajan normalmente a 12 volts, ¿sí? Están trabajando a 12 volts. Tenemos un sistema normalmente siempre de 12 volts. Entonces necesitamos mantener este voltaje para que nuestros componentes que sean alimentados no sufran ningún desperfecto por sobrecarga o sobrevoltaje. Entonces, para eso, dentro de ese mismo regulador rectificador tenemos esta etapa de regulación. Esta etapa de regulación básicamente pues es un circuitería electrónica, la cual está teniendo esa regulación normalmente entre los 12.5 a los 15 volts de corriente directa. ¿Cómo trabaja esta etapa de regulación? Es muy sencilla también. Por ejemplo, nosotros podemos tener arreglos en los cuales nuestro regulador sea de, por ejemplo, 6 cables, 6 líneas. Cuando, por ejemplo, tenemos esa parte de 6 líneas sobre nuestro regulador, ¿qué es lo que pasa? Que una línea es nuestra fase 1, otra línea es nuestra fase 2, otra línea es nuestra fase 3, otra línea es nuestra tierra, otra línea es nuestra salida de corriente, y otra línea
va a ser nuestra retroalimentación. Es muy importante esta línea de retroalimentación entenderlo. ¿Por qué? Bueno, entonces tenemos esta línea de retroalimentación de corriente directa. Si nos damos cuenta, según nuestro diagrama que aquí tenemos, esta línea normalmente viene después de nuestro switch principal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros abrimos nuestro switch, alimentamos y se va a ir a alimentar todo lo que ocupa corriente directa en ese momento, como también ese mismo voltaje va a regresar a nuestro regulador. O sea, realmente aquí estamos alimentando también a nuestro regulador con esos 12 volts al momento de cerrar el switch. ¿Qué es lo que pasa? Que pues entonces este cable es el que va a estar testeando nuestro regulador para poder hacer precisamente su trabajo de regulación. ¿Cómo lo hace? Pues entonces el regulador va a saber qué voltaje tenemos en la batería. Abrimos el switch, encendemos nuestro motor y entonces en ese momento comienza a generarse la corriente alterna, llega a nuestro arreglo de diodos, es rectificada, llega a nuestra batería y entonces ese mismo voltaje que se está cargando está llegando también a la parte de nuestro regulador, a la regulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que nuestro componentes eléctricos, nuestro arreglo electrónico, mejor dicho, que tenemos aquí en el regulador, está contemplado para que trabaje estos SCRs, estos diodos controlados de rectificadores controlados de silicio, trabajen bajo este rango de voltaje específico de 12.5 a 15 volts. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, suponiendo que encendemos nuestra motocicleta y está trabajando y tenemos un voltaje de carga, no sé, de 13 volts, por ejemplo. Entonces tenemos 13 volts, un voltaje pues estable y un voltaje que no tiene ningún problema, no va a afectar a ningún componente eléctrico o electrónico que tengamos en nuestra moto. Entonces, ese regulador, que es lo que dice, pues está a 13 volts, entonces tenemos un voltaje estable, un voltaje no muy arriba, entonces no hay ningún problema que se siga suministrando esos 13 volts a nuestros componentes de nuestra motocicleta, de nuestros sistemas. Comenzamos a acelerar, aceleramos, ¿qué es lo que pasa? Que entonces hay mayor generación de corriente alterna, obviamente aquí en la batería también va a haber mayor llegada de corriente y esa misma corriente también va a llegar a nuestro regulador. Entonces estamos acelerando, estábamos en 13, 14, 15 volts, llegamos por ejemplo a 15.5 volts. El momento que llegamos a 15.5 volts, ¿qué va a pasar? Que pues entonces nuestro regulador dice, ya estamos por arriba de lo que pues me programaron, me hicieron para poder estar regulando. Entonces, si yo tengo 15.5 volts, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el regulador dice, vamos a abrir las puertas de nuestros SCRs para que de esa manera se descargue la corriente que tenemos en exceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegamos, por ejemplo, 15.5 volts, el regulador dice voltaje por arriba. Al tener un voltaje más arriba de lo indicado, va a mandar señal a estos SCRs, que realmente son diodos, o sea, tienen un funcionamiento igual a nuestros diodos comunes. La gran diferencia es que tenemos esta tercera línea, que es precisamente nuestro gate o nuestra puerta del SCR. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro SCR siempre va a estar en un estado abierto. O sea, aquí no hay continuidad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un switch abierto, tal cual siempre está aquí abierto. Va a cerrar hasta que le llegue un voltaje de excitación hacia nuestra compuerta, nuestro gate. Entonces el regulador es lo que hace, manda un voltaje y al mandar el voltaje el SCR va a cerrar. Y al cerrar, ¿qué va a ocurrir? Que pues si nosotros observamos la conexión que tenemos, esa corriente alterna va a llegar a nuestro SCR también, y al cerrarse, esa corriente va a drenarse a tierra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de esa manera, si nosotros tenemos 15.5, 16 volts, el regulador dice está por arriba, cierran los SCRs, la corriente se descarga también por aquí, y entonces realmente tenemos dos vías, por así llamarlo, de salida de esta corriente alterna. Una que se va hacia nuestros diodos de rectificación y otra que se descarga por parte de nuestros SCRs hacia tierra. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que ocurre? Que pues esta corriente o voltaje que tenemos en exceso se va a dividir y entonces va a caer ese voltaje a la salida de nuestra batería, porque otra parte de ese voltaje se está yendo directo a tierra. Entonces empieza a drenarse corriente por aquí también por parte del SCR, de nuestro regulador. Que es lo que pasa? Que aquí comienza a bajar el nivel de voltaje también, cae y puede que caiga menos, por ejemplo, de ese 12.5.
Entonces, en ese momento, ¿qué hace? Cuando ya entra otra vez ese estado estable, ¿sabe? Dice el regulador, ah, ok, ya estaba en 15.5 y como ya abrí, ya está bajando el voltaje, ya está otra vez dentro de nuestro rango de 12.5 a 15, suponiendo 14. En ese momento, entonces el regulador dice, ya estamos dentro de nuestro rango de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces mando señal ahora para que cierren, abran otra vez mis SCRs. Estaban cerrados, descargando, abren de nuevo, abren los SCRs. Y entonces en ese momento la corriente, ¿qué es lo que pasa? Que ya no pasa, ya no se drena a tierra por parte de nuestra etapa de regulación. Entonces toda la corriente generada va a estar llegando directamente a carga de batería y alimentación de todos nuestros componentes que tengamos en la motocicleta. Y pues así es el funcionamiento, un funcionamiento cíclico, por así llamarlo, de nuestra etapa de regulación. Hace rato veíamos también un punto muy importante. Tenemos 3, 4, 5, 6 cables para, por ejemplo, este regulador. Podemos encontrar reguladores trifásicos, los cuales nada más tengan, por ejemplo, 5 cables, nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces cuando nosotros tenemos esos reguladores con 5 cables, internamente el fabricante, este cable que utilizamos para testear, lo conecta internamente ya directo a la salida de voltaje hacia nuestra batería. Si nos damos cuenta, pues básicamente es lo mismo, estamos sobre el mismo circuito, en la misma línea. Entonces da igual si realmente se encuentra aquí, si se encuentra aquí, si se encuentra aquí. O sea, este punto de regulación realmente, o toma de voltaje para regulación, realmente no importa mucho en qué punto se encuentre de nuestro sistema de batería o de 12 volts que ya tenemos aquí como corriente directa. Entonces, algunos fabricantes, ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, pues no quiero meter ese cable de regulación. ¿Por qué? Porque internamente yo ya hice mi conexión dentro de mi regulador rectificador. Y entonces mi regulador nada más es de 5 puntas. Entonces tenemos fase 1, fase 2, fase 3, positivo y negativo, nada más. Porque internamente ya tenemos conexión entre regulación y salida de rectificación positiva. De esa manera, entonces nosotros podemos encontrar sistemas de carga trifásicos, los cuales nuestro regulador rectificador puede tener 5 líneas, puede tener 6 líneas, o incluso hasta llegamos a encontrar sistemas donde tenemos 7 líneas. ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros tenemos 7 líneas, entonces tenemos fase 1, fase 2, fase 3, tierra, corriente, testeador o el regulador, la parte de regulación, y podemos tener entonces también tierra de regulación. Entonces podemos tener que nuestras tierras también estén unidas ya dentro de nuestro regulador, y entonces tierra de salida de reguladores y tierra de salida de rectificación sean. O podemos entonces tener que tierra de regulación es una línea independiente a tierra de rectificación, y por lo tanto cambiar el número de cables de nuestros reguladores rectificadores. En otros videos más adelante vamos a ver ya cada componente, cómo hacerle pruebas, y después también veremos pruebas tal cual en motocicletas para determinar pues cómo trabajan y cómo diagnosticar, cómo saber en qué momento alguno de nuestros componentes de nuestro sistema de carga en la moto está fallando.